Muy buenos días, el tema de hoy es Aunque no entendemos. Vamos al libro de Eclesiastés capítulo 11 verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Aunque no entendemos. Este tema va referente a personas que buscan de Dios, que ayunan, oran, claman, le piden dirección al Señor, leen la palabra, son juiciosos con las cosas de Dios, ponen todos los planes, proyectos, metas delante de Dios, le piden al Señor orientación, dirección, entendimiento, una palabra, un conocimiento, un sueño, una visión. Háblame, Señor, a través de la palabra. Usa un profeta, usa una persona para que me oriente, me direccione. Quiero entender, quiero conocer tus caminos, tus planes, tus proyectos, Señor, y quiero encaminarme en tu verdad. Quiero vivir en tu verdad, pero pido, Señor, un entendimiento, claridad en lo que estoy viviendo, lo que está pasando. Y es cuando más nos adentramos en los caminos del Señor, buscando su orientación, buscando su dirección. Pero mire que yo encuentro esta palabra que como no sabemos cómo el niño, el bebé es formado en el vientre, la mujer y el hombre cuando fecundan, puede el hombre fecundar a la mujer perfectamente a través del esperma. Y cuando la mujer es fecundada, ella no sabe cómo se desarrolla el bebé, cuánto tiempo empieza a formarse. Tan solo hoy en día que la ciencia dice que lleva tantas semanas, tiene tantas semanas, y cómo se va formando el bebé, que ya tiene las piernas, las manos, bueno, que le sacan inclusive hoy en día una ecografía, es mucho más fácil poderlo ver. Pero ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se evoluciona? No sabemos, pero el Dios, que es el que forma la criatura en el vientre de la mamá, lo va formando. Y dice, lo hace, aquí Salomón lo compara con el viento. Usted siente el viento, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Mire que así son los planes del Señor. Hay cosas, planes, proyectos de Dios para nuestras vidas. No entendemos, no conocemos, pero eso no quiere decir que el Señor no esté en el asunto. Eso no quiere decir que el Señor no esté atento a lo que está pasando, a lo que estamos viviendo. Eso no quiere decir que el Señor no tenga un plan perfecto para usted y para mí en esa circunstancia, en esa situación que usted está pasando, esa dificultad en su casa, ese problema con su esposa, ese problema con su esposo, con su hijo, de pronto situaciones financieras difíciles, de pronto en su trabajo, que no consiguió trabajo, o pronto el trabajo que usted está no le agrada, no le gusta, no se siente conforme, o de pronto porque hay personas que como que usted no les cae bien, pero a usted le va bien, usted siente que pronto es envidia que le tienen, o de pronto porque como que Dios puso gracia en usted hacia su jefe, hacia sus autoridades, pero no con otras personas que la rodean o lo rodean a usted. Pero mire que eso está dentro del plan de Dios, y es precisamente lo que el Señor quería llevarnos, en que hay cosas en que no entendemos, que aunque no entendamos, no significa que usted y yo desfallezcamos, no significa que botemos la toalla, no significa que podemos dejar todo tirado, porque como que no veo que Dios esté obrando, como que no veo que Dios esté actuando. Es que cuando yo escuchaba una vez una prédica de un pastor que decía: Dios actúa como cuando usted está en la universidad o está en el colegio, usted tiene que presentar un examen. Dividen los muchachos en el aula y los ponen separados uno del otro. Y pasa el profesor y pasa con la hoja y pone el examen. Y usted tiene que responder el examen. ¿Y qué muestra el profesor? En silencio, ¿cierto? Solamente esperando que usted responda, y él está esperando que usted termine de responder todas las preguntas y entregue la hoja del examen en respuesta que usted ya terminó de responder su examen. Mire que así está el Señor. A veces el Señor está mirando cómo reaccionamos usted y yo ante este examen. Y ese examen es cómo nos vemos a la luz de la palabra, cómo nos vemos a la luz de las Escrituras, pero cómo también nos leen los otros. Y esos otros es como que esperando que le pase la copia, a ver si pronto le sopla la siguiente pregunta. ¿Y usted qué está haciendo? Pero ¿por qué lo veo como distante? Está como disperso. Oiga, pero usted que busca de Dios y lo veo como aburrido, triste. ¿Qué le está pasando? ¿Por qué? Es como los demás esperando, y hay veces algunos soplan. Y soplan, ¿qué quiere decir? Ay, no, estoy viviendo esta situación. No, mire, yo no veo que Dios esté ahí. Como que Dios no quiere responderme. Algunos dicen, es que Dios se olvidó de mí. Es que Dios está muy ocupado y no tiene tiempo para ocuparse de mis cosas. Y yo veo que como que Dios no está. Yo veo que Dios se olvidó y se alejó de mí porque no le agrado. Así muchas veces actuamos con las respuestas frente al examen, sin darnos de cuenta que realmente el Señor sí está en el asunto. Mire el profesor, él lo mira, usted cómo reacciona, si está mirando al lado, al del otro lado, a ver si está esperando que le soplen, le digan la copia, la siguiente pregunta, como que miren a ver cómo le dan la respuesta. Así está el Señor mirando a ver si usted a quién mira, a quién está esperando la respuesta, el del lado, el del frente, el de atrás. ¿Cuál respuesta está esperando? ¿La siguiente, la primera, la tercera? ¿Cuál respuesta está esperando que le den?
Así esperamos en Dios. Entonces buscamos, de pronto el pastor me diga algo, de pronto el líder de la iglesia, de pronto un amigo de la congregación, de pronto alguien que conocí, de pronto alguien conocido, alguien que me encuentro en el camino. Le cuento mis cosas, lo que estoy viviendo, lo que está pasando. De pronto ahí encuentro quien me sople la respuesta, quien me diga cuál es la respuesta a la siguiente pregunta. Y no esperamos en el Señor, nos afanamos. A veces andamos tan afanados por encontrar la respuesta del Señor, pero aquí está la respuesta. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Hay cosas que ignoramos del Señor, pero ¿por qué no nos sometemos aún mucho más a esa oración, esa intimidad con el Señor para que nos revele? Así como dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero mire que para que el Señor nos responda las cosas grandes y ocultas que usted y yo no conocemos, debemos clamar, gemir, interceder, inclusive meditar, estudiar la palabra, inclusive ayuno. Ayuno para que yo no me mueva en mi humanidad, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis deseos, en mis pasiones, en mi carácter, mi naturaleza, mis palabras, sino en la dirección del Espíritu de Dios, acorde a las Escrituras. Por eso, aunque no entendamos, es importante que entender que el Señor sí está en el asunto, que usted y yo no lo vemos, porque es como el viento, vuelvo y le digo, usted el viento lo percibe, lo siente, pero usted no lo ve, usted no ve el viento, tan solo cuando usted ve pronto va por la calle y es una calle que es llena con tierra, no está pavimentada y pasa un carro, viene un viento, ese viento viene a su cara pero por tierra, que es la que arrastra ese viento, pero no significa que usted lo pueda ver. Así se mueve el Señor en el entorno de nuestras vidas y se maneja como Él quiere y con quien quiere y como Él le place hacerlo. Pero no significa que el Señor no esté en el asunto, y el Señor quiere darnos a conocer y entender que usted y yo podemos entrar a conocerlo a Él. Pero es importante que nosotros no desfallezcamos, que por el contrario, perseveremos aún mucho más en su presencia, en el conocimiento de Él, para saber cuáles son sus planes, cuáles son sus proyectos, en lo que tiene para mí, en lo que me quiere dar a conocer y entender, y poder yo andar en sus caminos, en sus planes, sus proyectos, en sus metas, sus objetivos y sus deseos para que el Señor obre a través de mi vida. Porque así como lo dice en Isaías 55, 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tremendo. Que ni siquiera nuestros pensamientos llegan hasta donde el Señor. Así de lejos está el Señor, pero no significa que esté lejos de usted de mí. Es que estos pensamientos nos frustran. Entonces, ¿cómo van a llegar al Señor? Nos impacientan. ¿Cómo van a llegar al Señor? Entonces dice que son más altos. Inclusive nuestros caminos no son los caminos del Señor. ¿Cuáles son los caminos del Señor? Muéstrame, Señor. Llévame en tus caminos, pero llévame también a morir a mis caminos para poder conocer tus caminos. Llévame a morir a mis pensamientos para conocer cuáles son tus pensamientos que tú tienes para mí en cada situación que yo estoy pasando, estoy viviendo. Y es precisamente ahí donde podemos conocer y entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar a usted y a mí, y cómo poderlo conocer y entender que el Señor sí quiere darnos a conocer sus misterios, sus designios en lo que quiere que hagamos. Porque hay, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:31, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está con nosotros, ¿cómo podemos pensar que Dios no está con nosotros? Que de pronto el enemigo nos quiere atacar porque esta situación con mi jefe, con mi compañero, con mi esposa, con mi esposo, con mis amigos, con las finanzas, bueno, con tantas cosas que nos suceden alrededor, pensemos que el Señor no está ahí, pero el Señor sí está ahí. Dios sí está ahí, el Señor está obrando. Lo que pasa es que está esperando que usted y yo dependamos mucho más de Él, y no que dependamos de las circunstancias, de lo que estamos viviendo, estamos pasando, sino que dependamos en Él. Por eso, como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 13, verso 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. El Señor no nos desampara, el Señor no nos deja, por el contrario, Él está atento a usted y a mí, a lo que usted y yo necesitamos, y Él está atento a que usted y yo podamos obtener lo que Él anhela darnos a usted y a mí. Pero hay veces en que usted y yo necesitamos ser probados, y cuando estamos probados es cuando menos nos gusta que el Señor esté obrando en nuestras vidas. Por eso, como lo dice en el libro de Job, capítulo 11, verso 7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Hay veces queremos conocer todo de Dios, algunos dicen, sí, es que yo sé que Dios va a hacerlo, pero a veces como que nos afanamos, y en ese afán no está el Señor. Hoy le clamo, le pido al Señor que aunque usted y yo no entendamos, perseveremos, y que perseveremos con constancia, firmeza, convicción y determinación en la palabra y en la oración en Cristo Jesús. Amén.